Había otro tipo de personas que seguían a Jesús para juzgarlo y para criticarlo. Estaban todo el tiempo a la expectativa de lo que Jesús hacía. Estaban todo el tiempo a la expectativa de lo que Jesús decía, de lo que Jesús enseñaba, simplemente para criticar. Qué dolor de cabeza la gente que a veces no abre la boca para aportar, sino para criticar. Eso es tan doloroso. Alguien que tenga el valor de decir: yo no soy de los que critica, yo soy de los que aporta. Aleluya. Yo no soy de los que critica, yo soy de los que da la idea para que las cosas mejoren. Yo creo mucho en eso. Hay veces que nosotros vemos a gente cometiendo errores. Hay veces que nosotros vemos a gente cometiendo errores. Hay veces que nosotros vemos a pastores que se les escapan detalles, apóstoles que se les escapan detalles, ministros, líderes de adoración, líderes de aquello, de servidores, de danza, de adoración, que se les escapan detalles. Y hay personas que lamentablemente cuando ven esas situaciones, en vez de dar un consejo para aportar, para que la cosa mejore, se quedan callados, pero luego tras bastidores critican. Oye, en mi escuela a eso le llaman murmuración. No murmure, no critique, aporte para que las cosas mejoren. Por eso yo soy de las personas que muchas veces brindo consejos no pedidos. A veces doy recomendaciones, a veces me las piden, a veces no. Pero siempre me gusta que las cosas mejoren. Porque si yo amo a mi prójimo, yo quiero lucir bien y yo quiero que las demás personas hagan las cosas bien. Así que siempre es importante dar opiniones para que las cosas siempre mejoren, no criticar para hacer daño. Y había gente que seguía a Jesús para criticarlo, para hacer daño. Siempre estaban a la expectativa de que Jesús hiciera un milagro un sábado para rápido criticarlo. Estaban a la expectativa de que Jesucristo aparentemente violentara algún estatuto de la ley mosaica para entonces rápido señalarlo. Estaban todo el tiempo en esa expectativa. Por esa razón, cuando en un momento dado los religiosos sorprendieron a aquella mujer en adulterio, rápidamente ellos fueron donde Jesús para ver cuál iba a ser la reacción de Jesús. ¿Por qué? Porque muchos de los seguidores de Cristo que lo seguían para criticarlo y para juzgarlo, lo único que estaban esperando era que Jesús, como dicen en el buen puertorriqueño, voy a utilizar una frase bien puertorriqueña, estaban esperando que Jesús metiera las patas para luego señalarlo y para luego criticarlo. Por eso Jesús, en su divina sabiduría y en la inteligencia tan poderosa que él cargaba, él nunca justificó y nunca negó el hecho de que a la mujer la habían, según ellos, sorprendido en adulterio, sino que Jesús, en otras palabras, dijo: oye, ¿ustedes la sorprendieron en adulterio? Ok, qué chévere, está bien. Jesucristo no dijo: ay del que tire la primera piedra. Jesucristo no dijo: el que tire la primera piedra lo voy a matar, o mi Padre que está en el cielo lo va a matar. Jesucristo solamente dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Automáticamente los religiosos comenzaron a soltar las piedras porque había algo que se llamaba conciencia, que comenzó a hablar, el Espíritu comenzó a redarguir. Yo hablando en este tiempo, utilizando el lenguaje de este tiempo, esa conciencia comenzó a taladrar la mente de aquellos religiosos diciendo: ¿tú estás seguro que tú vas a tirar una piedra cuando tú te robas los impuestos? ¿Tú estás seguro que tú le vas a tirar una piedra a la mujer adúltera cuando tú has hecho esto o has hecho lo otro? Automáticamente la Biblia dice que aquellos religiosos soltaron las piedras y Jesucristo dijo: ¿dónde están, mujer, los que te acusan? Y fíjate que Jesús nunca negó el hecho de aquella mujer. Nunca negó que aquella mujer había sido realmente o no. Él nunca entró en esa materia. Él simplemente dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero luego vemos que le dice: vete y no peques más. La confronta, pero la restaura. Y porque eso hace el amor de Cristo. El amor de Dios te confronta, pero no con la intención de juzgarte. El amor de Dios, cuando te confronta, escúchame bien, por esa razón, yo no creo en utilizar la palabra, en utilizar las plataformas para condenar a la gente. Escúchame bien. Yo no creo en utilizar, vuelvo y lo repito, y ese soy yo, Yadriel Quiñones. Yo no creo en utilizar las plataformas. Yo no creo en utilizar la Biblia. Yo no creo en utilizar los altares con la intención, oye bien mis palabras, con la intención de querer señalar, de querer juzgar y de querer, entre comillas, corregir a la gente. ¿Sabes por qué? Porque
por más que tú trates de predicar la palabra con todo el amor del mundo, la misma palabra y el mismo Espíritu Santo, por esencia, es el que redarguye y el que convence de pecado. No soy yo, no es mi estilo, no es lo que yo diga, no es mi intención, no es como yo lo diga. Es la palabra y el Espíritu Santo lo que ya de por sí va a confrontar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la religión te confronta para condenación, pero Cristo te confronta para restauración. Aleluya. Alguien que ahí, si estás en el carro, en tu casa, donde quiera que me estés viendo a través de Hablando Vida en Facebook o donde quiera que me estés escuchando, levanta tu mano y di: yo soy restaurado y yo soy restaurada por el amor restaurador de Cristo. La religión te señala y te confronta para condenación, pero Cristo te confronta para restauración de tu mente, para restauración de tu corazón, para restauración de tu alma, para restauración de tu espíritu, para restauración de tu vida. Alguien tiene que decir: yo soy o yo voy a ser restaurado o restaurada por el amor de Dios en mi vida. Alguien tiene que declararlo: soy restaurado, soy restaurada por el amor de Dios en mi vida. Gloria al nombre del Dios Todopoderoso. Y como te digo, hay gente que seguían a Jesús por los milagros, por los panes, por los peces. Había gente que seguían a Jesús para señalarlo, para juzgarlo, para estar todo el tiempo condenando. Mira haciendo, ¿qué se cree hablando con esa autoridad? ¿Qué se cree para echar fuera demonios? ¿Qué se cree para decirle a un paralítico: toma tu lecho y anda? ¿Qué se cree para hacer que alguien haga algo un sábado? ¿Qué se cree para ministrar milagros un sábado? ¿Qué se cree para hacer las cosas que hace? Pero lo seguían. Estaban los que lo seguían por los panes y los peces. Estaban los que lo seguían por simple y sencillamente juzgarlo. Yadriel, ¿cómo tú llegas a esa conclusión? Sencillo, porque no solamente en el escenario de la sanidad del siervo del centurión romano, sino que varias veces Jesucristo se volteó hacia la misma gente que lo seguía, hacia la misma gente que lo había visto sanar enfermos, hacia la misma gente que lo había escuchado predicar, hacia la misma gente que lo había escuchado constantemente hablar el misterio de la palabra, la revelación de la palabra, hacia la misma gente que constantemente estaban a la expectativa de lo que él hacía o de lo que él decía, y él se volteó para decirle que esta mujer o este hombre tiene más fe que ustedes. Por eso cuando el centurión romano envió a su siervo, envió al siervo al criado o al mensajero para decirle que viniera a su casa, y luego envía otra vez a otro criado para decirle: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero envía la palabra, yo sé que mi siervo sanará. Jesucristo se voltea y le dice a los mismos que constantemente lo escuchaban, a los mismos que constantemente él lo veían hacer milagros: no he visto una fe tan grande en todo Israel como la de este hombre. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué confrontación tan terrible! Ver a un Jesús que le estaba diciendo a la misma gente que estaban con él, a la misma gente que estaban constantemente viendo lo que él hacía: no tienen fe. Por esa razón hago un paréntesis: hay gente que por más que vean cosas de parte de Dios, hay gente que por más que tú les prediques, hay gente que por más milagros que vean, hay gente que no va a creer porque decidieron en su corazón no creer. Aleluya, no me cambies de estación, escúchame. Óyeme, hay gente que en su corazón decide no creer, y lo triste y lo lamentable es que muchas veces caemos en el error, escúchame bien, caemos en el error de estar poniendo a prueba a Dios para ver si me convence. Por eso es que uno de los ladrones que estaba con Jesús en el Calvario, en el Gólgota, uno de ellos le dijo: si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero Satanás también en el desierto en 3 ocasiones le dijo: si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tírate de ese lugar alto. Si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, póstrate ante mí. Pero luego al final en la cruz viene aquel ladrón y le dice: si verdaderamente tú eres
el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y simple y sencillamente Jesucristo ignoró lo que ellos estaban diciendo, porque Jesucristo no tenía que convencerlo. Jesucristo deja de estar pidiéndole a Dios que te convenza. Ay, Dios mío, yo sé que esto baja fuerte, yo sé que baja duro, pero no me cambies, por favor. Deja que la palabra te confronte. No pretendas. Esto no se trata de Dios mío, convénceme a ver si creo o no creo. Porque el verdadero creyente sabe que no necesita ver para creer. El verdadero creyente cree para entonces ver. Pero no solamente cree para entonces ver. Es que se trata de creer y se trata de fe. Pero esto no se queda ahí. Porque la Biblia dice que la fe sin obra es ¿qué? La fe sin obra es ¿qué? La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Entonces no se trata de lo que yo digo que creo. Se trata de lo que yo demuestro que creo. Aleluya. Por esa razón, el ser humano está diseñado a vivir en base a lo que cree. El ser humano está diseñado a vivir en base a lo que cree. Todo ser humano cree en algo. Así sea en la ausencia de un Dios. El famoso ateísmo. Todo ser humano está diseñado a creer en alguna filosofía o en alguna idea que sea superior a él. Porque todo ser humano está diseñado a someterse a algo. Todo ser humano fue diseñado a someterse a algo. Sea a Dios, sea a la deidad que entienda, o sea a la idea de que Dios no existe. Y en base a eso que vive, en base a eso que cree, así mismo toma las decisiones y así mismo habla. El ateo tú lo conoces por cómo habla. No te habla de Dios, te habla en contra de Dios. Muchas veces el que no cree o el agnóstico, por cómo vive y por cómo habla. ¿Por qué? Porque esa filosofía de vida o esa idea de vida es la que comienza a gobernarte. Es la que comienza a dirigir tus pasos, tu lenguaje. Es la idea que comienza a gobernar tu vida. El ser humano está diseñado a creer en algo. Entonces el ser humano vive conforme a lo que cree. Y si tú crees en Dios, tú vas a vivir conforme a lo que Él es. Tú vas a vivir conforme a lo que Él es. Por eso dice la palabra del Señor que la fe sin obra es muerta. Pero también la palabra dice que sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios. 787-377-8595, mensaje de texto para oración. Entonces, hay gente que verdaderamente seguían a Jesús, pero no creían en Él. Hay gente que verdaderamente estaban al lado de Jesús, pero no creían en lo que Él veía, en lo que Él decía, ni en lo que Él hacía. Porque todo el tiempo, el que tiene una mente religiosa, vive con la expectativa de convénceme para ver por qué yo debo creer en ti. Entonces, Jesucristo hablaba y Jesucristo enseñaba y Jesucristo hacía, pero el religioso siempre encontraba algo para justificar su incredulidad en Él. No caigas en ese error. No caigas en el error de la incredulidad donde vayas a buscar una razón para dejar de creer. Yo dejé de creer porque Dios no sanó a mi hijo. Se puso difícil esto ahora. Yo dejé de creer porque Dios no me restauró el matrimonio. Yo dejé de creer porque Dios se llevó a mis padres yo siendo joven. Yo dejé de creer porque cuando yo necesité de Él, el ministerio se fue al piso y todo el mundo me dio la espalda. Yo dejé de creer porque simple y sencillamente Él no hizo lo que yo quería o lo que yo esperaba en el tiempo que yo creía que lo iba a hacer, o que yo quería que Él lo hiciera. Y yo vengo a que la palabra te sane en esta maravillosa tarde. Pero tienes que entender que lo que te sana muchas veces al principio te duele. Cuando tú tienes una herida, el alcohol te la puede curar, pero te va a doler. Cuando tú tienes una herida abierta y hay que suturarla, hay que coserla, te van a poner anestesia muchas veces, pero en el proceso de la inyección de la anestesia, muchas veces te va a doler, pero te va a curar. Te va a curar, aunque te va a doler. Y la palabra de Dios hay veces que baja fuerte,
confronta, duele, pica. Pero te va a sanar lo que te estoy diciendo. Porque el problema no es tener expectativas en Dios. El problema es tener expectativas incorrectas en Dios. Usted nunca puede poner sus expectativas en lo que Dios no tiene para usted o en lo que Dios no ha determinado para usted. Porque por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que yo creo, por encima de lo que yo espero, por encima de lo que yo expecto, existe algo que se llama soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios habita algo que es bueno, agradable y perfecto para mi vida, que se llama voluntad. Por eso Jesucristo dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, aleluya. Si se mantienen fieles a mis palabras, que se mantengan creyendo. A alguien Dios le tiene que volver a despertar la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y yo te estoy hablando vida para que tu fe aumente, para que tu fe se fortalezca. Pero se fortalezca de la manera correcta, con las expectativas correctas, de la manera correcta. Porque a lo mejor tú estabas esperando que tu matrimonio se restaurara. Como no se restauró, te frustraste y dejaste de creer, pero a lo mejor Dios permitió el divorcio por alguna razón que Él lo sabe. Pero yo te voy a decir algo que nadie o poca gente se atreve a decirte. Hay veces que tú vas a orar para que se restaure un matrimonio y el matrimonio se va a romper. Hay veces que tú vas a orar para que alguien se sane y la persona no se va a sanar como tú quieres. Hay veces que tú vas a orar para que pase algo específicamente y las cosas no van a salir todo el tiempo como tú quieres. Porque en la Biblia hubo gente que estaban enfermas y murieron para que Dios se glorificara. Que Jesús sabía que estaban enfermas y las pudo haber sanado, pero por razones de Dios, Él decidió no sanarlas, decidió resucitarlas. Como hay personas que antes de que llegara la muerte, Dios no quiso resucitarlas, sino que antes de que llegara la muerte, Dios decidió sanarlas. Porque por encima de lo que yo quiero, lo que yo expecto, lo que yo espero, está la soberanía de Dios. Todos los que me están sintonizando por el 88.1 Inspira FM, no se me retire nadie porque vamos para una pausa musical. Pero esto continúa y se pone mejor por el 88.1 Inspira FM y por Hablando Vida Ministry en Facebook. Esto es poderoso, escúchame bien. Esto es poderoso porque esta palabra que te estoy hablando, esta palabra que te estoy impartiendo, que te pido que la compartas, vamos, compártela con alguien más. Perdonen que ahorita tuvimos que cortar el live porque hubo problemas con el audio y comenzamos un live nuevo. Así que comparte este live, compártelo. Por esa razón Jesucristo dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, si se mantienen fieles a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra. Por esa razón, por encima de la expectativa que yo pueda tener, por encima de la expectativa de lo que yo pueda estar esperando de parte de Dios, por encima de lo que yo pueda querer que suceda en mi vida, yo tengo que poner mi expectativa en la palabra. Yo tengo que creer en la palabra, vivir por la palabra, decidir por la palabra, hablar por la palabra. Porque eso es lo que verdaderamente nos define. A Jesucristo, como te decía al principio, lo seguía la gente que estaba por los panes y los peces. A Jesucristo lo seguía la gente que estaba todo el tiempo para criticarlo. Pero había un grupo de gente que le gustaba intimar, que le gustaba profundizar. Y esa era la gente que eran los discípulos. Esa era la gente que le decía a Jesucristo, maestro, ¿qué tú quisiste decir con eso? Explícanos. Maestro, ¿qué tú quisiste decir con esto otro? Explícanos, háblanos, dinos, muéstranos, revélame.
Porque verdaderamente, la gente que verdaderamente tiene hambre de Dios, la gente que verdaderamente quiere buscar más de Dios, no se conforma. No es conformista, debo decir, no es conformista. Tú debes aprender a ser conforme, pero no conformista. Yadriel, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Sencillo, que una persona conforme agradece a Dios por lo que tiene, pero sabe que hay algo más. Pero la persona conformista se limita a lo que tiene y ahí se queda. Alguien tiene que decir, yo voy por todo lo que Dios tiene para mí. Yo no voy por más, yo voy por todo. Entonces los discípulos son los que verdaderamente querían profundizar, porque eran los que verdaderamente querían conocer la verdad, porque en el conocimiento y en la revelación de la verdad es lo que nos hace libres. Jesucristo estaba procurando gente, escúchame bien, Jesucristo estaba procurando gente que abrazara la palabra. Porque al final del día, el reino de Dios no se trataba solamente de las señales. El reino de Cristo se trataba de la palabra. Los que verdaderamente abrazan y creen en la palabra. Los que verdaderamente están cimentados en la palabra. Por eso Jesús dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Discípulo no es aquel que va a la iglesia. Discípulo no es aquel que levanta las manos el domingo o el sábado. En el caso de nosotros, que nuestros servicios son todos los sábados a las 10 de la mañana. Ser discípulo no es ir a la iglesia para levantar las manos solamente. Ser discípulo no es solamente cargar la Biblia debajo del brazo. Ser discípulo no es solamente decir que soy creyente o que soy cristiano. Esto va más allá. Esto tiene que ver con profundidad. Esto tiene que ver con intimidad. Esto tiene que ver con consagración. Esto tiene que ver con revelación. Esto no tiene que ver con conocimiento adquirido. Esto tiene que ver con conocimiento revelado. Una cosa es el conocimiento adquirido y otra cosa es el conocimiento revelado, que más ahorita te lo voy a explicar. Porque tenemos 2 horas. Hoy tenemos 2 horas que vamos a estar aquí en vivo, transmitiendo, soltando palabras, así que no te retires, que hoy hay palabras a diestra y siniestra. Y si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y como les decía a la gente a través del Facebook Live de Hablando Vida en Facebook, hay una diferencia bien grande entre el que va a la iglesia, el que dice ser cristiano, el que dice ser creyente, el que dice gloria a Dios, aleluya, Cristo vive o Cristo viene. Un discípulo tiene que ver con algo más allá. Porque fíjate que dice, y si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesucristo no tenía el interés de crear seguidores. Y ese era el problema que Jesús estaba enfrentando en aquel momento. Escúchame. Uno de los grandes problemas que Jesucristo estaba enfrentando en aquel momento no era el diablo. Y quiero hacer un paréntesis. El peor enemigo del reino no es el diablo. El enemigo más fuerte del reino es una mentalidad estrecha. Es una mentalidad religiosa. Es una mentalidad estancada. Es una mentalidad que no se abre para recibir lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo nuevo de Dios para ti. Ese es el verdadero enemigo. Porque Dios está buscando gente. Fíjate que cuando Juan el Bautista vino para validar el ministerio de Cristo, o para abrirle camino, debo decir, y Cristo comenzó su ministerio, comenzó con el mismo mensaje de Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos viene de arrepentimiento, viene de metanoia, viene de un cambio de mentalidad. Por esa razón se necesitan menos personas arrepentidas emocionalmente y más personas arrepentidas mentalmente. Aleluya.
Se necesitan más personas arrepentidas mentalmente que emocionalmente. Un arrepentimiento emocional es una catarsis emocional que es una reacción ante una situación o ante una reacción adversa ante una situación, ante una crisis. Es un momento de remordimiento que yo tengo, donde no estoy conforme con los resultados de lo que decidí, de lo que dije o de lo que hice. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento mental, hay un cambio de mentalidad, una metanoia, que es lo que verdaderamente el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. No solamente un cambio de actitud, es un cambio de mentalidad, porque nuestras actitudes van ligadas con nuestro estilo de pensamiento. Entonces nosotros tenemos que provocar, permitir, abrirnos a que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón para convertirnos en verdaderamente sus discípulos. Porque uno de los grandes problemas que Jesucristo tenía es que Jesucristo tenía muchos seguidores pero pocos discípulos. Hoy por hoy sigue habiendo el mismo problema. Hay muchos seguidores de Cristo pero pocos discípulos. Aleluya. Hay demasiados seguidores de Cristo. Hay muchos seguidores de Cristo. Mucha gente que dice que siguen a Jesús. Mucha gente que dice que sigue a Cristo, que sigue un ministerio, que sigue un ministro, que sigue un hombre de Dios. El reino está lleno de muchos seguidores, pero pocos discípulos. Me dicen que ahora sí se escucha, pastor Yafé, ahora se escucha. Hay muchos seguidores de Cristo, pero pocos discípulos de Cristo. Aleluya. Tú tienes que preguntarte a ti mismo, ¿tú eres un seguidor o tú eres un discípulo? Porque fíjate que la gran comisión dice, id y hacer discípulos a las naciones. No dice, id y hacer seguidores en las naciones. Oye, por eso, ministros que me están viendo, el éxito de un ministro, de nosotros los ministros, no es cuánta gente tenemos siguiéndonos en las redes, no es cuánta audiencia tenemos. El éxito de un ministro, el éxito de un ministerio radica y se define por su nivel de obediencia a la asignación que el Eterno te delegó. Aleluya. Yo creo que alguien fue libre de esa presión en esta hora con eso que dije. El éxito de tu ministerio no es cuánta gente te sigue. ¿Te sigue mucha gente? Gloria a Dios. ¿Te siguen pocos? Gloria a Dios. ¿Te sigue mucha gente en las redes? Gloria a Dios. ¿Te sigue mucha gente en WhatsApp? Gloria a Dios. En TikTok, gloria a Dios. Pero mi éxito no se define por los números que me siguen. Porque yo no fui llamado a crear seguidores ni simpatizantes de lo que yo digo. Yo fui llamado a levantar discípulos de Yeshua, discípulos de Jesús, discípulos del Mesías, discípulos de Cristo, que abracen, que sean fieles a su palabra, para que sean verdaderamente sus discípulos, para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Hace falta gente que se conviertan no en seguidores, sino en discípulos. ¿Cuál es la diferencia? En el aspecto general, el seguidor simpatiza con el mensaje, escucha el mensaje, le gusta el mensaje, pero sigue viviendo como le parece, sigue hablando como le parece, sigue utilizando el lenguaje que le parece, sigue haciendo lo que le parece. Pero el que verdaderamente abraza la palabra, la ley, la instrucción divina, el que verdaderamente abraza sus enseñanzas, más allá de un seguidor de Cristo, se convierte en un discípulo. Yo no fui llamado a ser un seguidor de Cristo, yo fui llamado a ser un discípulo. Por eso cuando ocurrió la situación de cuando Pedro lo negó, me gusta mucho como lo dice la Reina Valera, porque cuando la gente comenzó, que lo negó las 3 veces, la gente le dijo, tú eres de los de Jesús. No, yo no. Tú eres de los de Jesús. No, yo les juro que no soy de esa gente. A la tercera ocasión les dijeron, tú eres de los de Cristo porque tú hablas como esa gente. Tu lenguaje te delata de dónde tú vienes, cuál es tu procedencia, cuál es el espíritu que te gobierna, cuál es la mentalidad que te gobierna. Si la mente del Mesías, si la mente de Cristo está en ti, o tienes otro tipo de mentalidad.
Porque tu lenguaje te delata, tus actitudes te delatan. ¿Qué es lo que opera dentro de ti? Entonces, el que sigue a Jesús, le gusta el mensaje, le gusta lo que ve, le gusta lo que oye. Pero eso se queda ahí. Pero el que verdaderamente se convierte en un discípulo es aquel que abraza las enseñanzas. Que no solamente sigue las enseñanzas y no solamente le gustan. Es más, el discípulo, aunque lo que escuche no le guste, lo abraza como quiera, porque sabe que si viene de Dios es vida eterna. Aleluya. El seguidor sigue mientras le gusta. El seguidor consume mientras le gusta y le parece. El seguidor consume el material mientras le parece atractivo. Pero el día que me cambian los muñequitos o que me aprietan las tuercas, me voy a mover de lugar o me voy a cambiar de gente. ¡Ay, santo Jehová poderoso! Pero el que es discípulo se mantiene conectado a la fuente correcta. El que es discípulo abraza las enseñanzas, le parezca o no le parezca buena. El que es discípulo, aunque la enseñanza lo confronte, la abraza y la recibe con gozo. El que es discípulo, más allá de que simplemente le guste lo que escucha desemboca en una transformación poderosa en su vida. El discípulo se define porque es transformado por lo que recibe. Aleluya. El discípulo se define porque es transformado por lo que recibe. Pero el seguidor siempre se queda de la misma manera. Por eso te vas a dar cuenta, pastores, líderes, que tú puedes tener 500 personas siguiéndote, pero a lo mejor 10 solamente se parecen a ti y reciben tus enseñanzas. Por esa razón tú puedes tener 50 personas y a lo mejor 5 lo hacen. O a lo mejor tienes 100 personas y a lo mejor la mitad lo hace o todos lo hacen. Pero por eso yo siempre le digo a mis hijos espirituales y le digo a la gente, la mayor honra que un ministro, un pastor puede recibir es que abraces y recibas y vivas las enseñanzas de Cristo, de la palabra, de lo que yo te enseño por la palabra de Cristo. Entonces Dios está buscando levantarnos seguidores, Dios está buscando levantar discípulos. ¿Por qué razón? Porque el discípulo siempre busca intimar. El discípulo siempre busca intimar. Por eso es que cuando las multitudes se iban, los discípulos se quedaban. Cuando los seguidores se iban, los discípulos se quedaban. Cuando los seguidores se van, los discípulos se quedan. En todos los diferentes círculos donde Dios me lleva, a donde Dios me lleva, yo tengo gente que me sigue, gente que me aplaude, gente que escucha mis enseñanzas. Pero siempre hay un número más reducido que son los que se quedan y me dicen, profeta, ¿qué tú quisiste decir con esto? ¿Qué profundiza? Dinos más. Me quedé con hambre, me quedé con las ganas. ¿Qué es eso? Porque hay gente que siempre quiere profundizar más porque el que es discípulo intima. Los discípulos intimaban con Yeshua, cenaron con él, se sentaban con él, recibían las enseñanzas. Número 2, el discípulo, por más que lo corrijan, permanece en la palabra. Sabiendo que hay momentos donde la palabra te va a levantar el ánimo y gloria a Dios, amén, aleluya. Pero hay otros momentos donde la palabra te va a confrontar y te va a decir, alíñate o si no te va a llevar el diablo. Santo. Alíñate. Pero el que es discípulo se queda. Por eso cuando en un momento dado los discípulos vinieron donde el maestro, maestro, no pudimos echar fuera ese demonio, generación incrédula, ¿hasta cuándo Él está con vosotros? Hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Constantemente Jesucristo confrontaba a la gente. Y tú te das cuenta que los discípulos, el que es discípulo se quedaba. Confróntame, fórmame, pero aquí yo me quedo. Por esa razón, en un momento dado, Pedro le dice a Yeshua, oye, maestro, la gente se está yendo. Y el maestro, como es tan bueno y era tan dulce, le dijo, negro, si tú también te quieres ir, coge tu maleta y arranca en fa.
Y Pedro dice, no, espérate, negro, espérate. Porque ¿a dónde iré? Aleluya. Así es, Pastor Jafet. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida? Sabiendo que las palabras de vida muchas veces me emocionan, pero muchas veces me confrontan, muchas veces me levantan, pero hay veces que me van a cortar, hay veces que me van a circuncidar. El verdadero discípulo se queda. Aleluya. Y dijo, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida? Y varias veces Jesús le bajó fuerte a Pedro. En un momento dado le dijo Satanás, apártate de mí, Satanás. En otras palabras le quiso decir, te dejaste usar por el diablo. Pero es que un discípulo de verdad permanece. Permanece. Pero hay algo bien interesante en todo esto. Y es que el verdadero discípulo, oh my God, y yo sé que esto va a ministrar a alguien. El que es un verdadero discípulo puede fallar, se puede ir, pero siempre regresa al lugar de donde nunca debió salir. Siempre regresa. El verdadero discípulo, aunque caiga, regresa. Aunque falle, regresa. Aunque peque, regresa. Aunque se escocote, regresa. 787-377-8595, mensaje de texto para oración. Pedro negó a Jesús. Oye, Pedro se dejó usar por el diablo. Después negó a Jesús. Lo negó 3 veces. Falló. Y yo me imagino, yo no sé, yo me hago la película. 787-377-8595, mensaje de texto para oración, Facebook Live, Hablando Vida Ministry. Yo me hago la película y yo digo, Dios mío, ¿cómo se habrá sentido Pedro después de haberlo negado? Jesús le dijo, oye, tú me vas a negar. Y yo, ¿que yo te voy a qué? ¿Que yo te voy a negar? No, jamás. ¿Cómo yo te voy a negar a ti, muchacho? Ay, Choti, tú eres Jesús. Tú eres el jefe, tú eres el mero, tú eres el enviado de Dios. ¿Cómo yo te voy a negar? Me vas a negar. Antes de que cante el gallo 3 veces me vas a negar. Lo negó. Y lo más maravilloso de esto, escúchame bien, porque hoy yo estoy hablándole a los discípulos de Yeshua, de Cristo, de Jesús de Nazaret. ¿Sabes qué? Que a pesar de que Pedro le falló, lo negó, le falló, yo no sé, pero para mí que no lo haya negado es que le falló. Porque imagínese que yo sea tu amigo y de repente me pregunten, Yadriel, ¿tú eres amigo del pastor José Román? ¿Tú eres amigo del pastor Jafé? Y yo lo niegue y diga, no, chacho, no, mira, yo no conozco a ese tipo. Y después que tú te enteres, tú vas a decir, contra mano, Yadriel me negó. Cuando somos panas, comemos juntos, oramos juntos, vigilamos juntos. Vimos muchas cosas maravillosas juntos y ahora me está negando. Eso para mí fue, digo, hablando en el aspecto humano, pienso que es una falla. Porque si tú te enteras que yo te estoy negando, te va a doler o viceversa. Pero vemos a un Cristo que en vez de señalarlo, en vez de juzgarlo, en vez de apedrearlo, en vez de decirle tú, yo te lo dije, que me ibas a negar, yo te lo dije, que me ibas a fallar, yo te lo dije, viste, mírate ahora dónde estás. No, Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, apacienta mis ovejas. ¡Wow! No lo puso en disciplina, Jambo. Se metió Dios. No lo apedreó, no lo azotó, no lo agolpeó. Al contrario, lo llamó pastor. Apacienta mis ovejas. Y luego vemos cómo en el desarrollo de la iglesia en el libro de los Hechos, aún con su sombra, Pedro sanaba a los enfermos porque Dios se manifestaba y se glorificaba a través de él de una manera poderosa. 787-377-8595. Hoy un discípulo regresa al lugar de donde nunca debió salir. 787-377-8595. Alguien que me diga, Yadriel, yo soy ese discípulo que vuelve a la presencia de Dios, que vuelve a los caminos. Yo soy ese discípulo. Y si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y conocerán mi palabra y la verdad los hará libres.
en el nombre de Jesús de Nazaret. 787-377-8595. Sigan escribiendo sus peticiones de oración. Porque después de la caída que tuvo Pedro, porque vuelvo y le repito, ya yo les expliqué por qué lo considero una caída. Yeshua, en vez de señalarlo, de juzgarlo, como dice el pastor Jafé Malavé, ahí en el Facebook Live, Jesús le dijo: ¿me amas? Sí, pues cumple con tu asignación. Aunque tú falles, aunque tú cometas un error, número uno, hay oportunidad para regresar a la presencia de Dios, siempre la ha habido. Y número dos, nunca un error tuyo abortará el propósito y el destino que Dios estableció para ti. Bendiciones. Bendiciones, muchas bendiciones a todos. Confío que la palabra haya ministrado sus vidas de manera especial. Les amo y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendiciones.